Bienvenidas a Mujeres que Mueven Montañas, el espacio donde amplificamos las voces de mujeres que con amor y valentía están transformando sus vidas y las de muchas más. Hoy tengo el honor de conversar con una mujer que ha dedicado su vida a acompañar a otras mujeres en el camino hacia la salud integral. A través de su libro Desatando a Venus, sus talleres, su podcast Viviendo desde la Claridad, Ariane nos recuerda que la salud mental y el autoconocimiento son piezas fundamentales para transformar nuestra vida. Ella es Ariane Mesa, médica y autora guatemalteca, que nos inspira a cuidar no solo nuestro cuerpo, sino también nuestra mente y nuestras emociones. Ariane, es un gran privilegio tenerte hoy aquí. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ti, Andrea. Te admiro mucho, ya te lo he dicho, y me siento muy honrada de estar aquí. Gracias por invitarme. Ay, qué linda. Y mira que desde que te conocí, tu luz es como que se ve que eres una persona espiritual y me sentí muy conectada a ti. Gracias por tu dulzura, por la energía que tú irradias, porque realmente eso en los procesos de sanación de cualquier tipo es tan importante. Así que estoy feliz que tú te estés dedicando a lo que te dedicas. Tan lindo. Pues mira, yo creo que tal vez mi esposo te diría lo contrario. Eso es lo que tú ves en mí porque es lo que tú sos. Entonces te agradezco mucho igual. Trato de estar tranquila y de estar bien y te agradezco un montón. Ay, bueno, pues hoy tenemos el espacio para poder conocernos un poquito más. Estuve leyendo tu libro, tú también, qué linda, me compartiste algunos extractos de mi libro que te llamaron la atención. Entonces, me llamó a mí la atención lo que a ti te llamó la atención del Sí. libro, porque eran las partes más espirituales. Sí. Y me gustaría saber, bueno, empezar a hablar de cómo era Ariane de niña y qué fue lo que despertó la curiosidad en ti por este mundo pues, más espiritual. Pues mira, en gran parte fue mi mamá. Ella desde chiquitos nos inculcó, ¿verdad? Esta sed por lo espiritual o de alguna manera ahí como que nos puso el escenario ahí, ¿verdad? Nos enseñó sobre meditación, de que al final pues todo viene de nosotros, la salvación siempre está en nosotros. Ese tipo de conceptos que pues nos abrieron ese camino, ¿verdad? Y, y sí creo que sentía... de niña sentía que fueron muchas experiencias, pero sí siempre tuve presente que si hacía medicina iba a meter un poquito de todos los mundos. Y desde niña quería hacer medicina, entonces como que siempre fue una parte, era la típica, no sé si tú también leíste los libros de Louise Hay, de tú puedes sanar tu vida y como tu mente era totalmente conectada a lo que el cuerpo experimenta y ese tipo de cosas. Eso siempre me encantó. Entonces, digamos que en mis inicios estuve muy expuesta a este otro mundo y a esta otra forma de hacer medicina. Y por otro lado, mi papá era el típico médico convencional, ¿verdad? Como que tuve un poco de los dos mundos. Y pues con él tuve siempre una conexión fuertísima. Yo creo que yo estudié medicina en gran parte porque lo acompañaba de niña al hospital, me sentía, ¿verdad? En presencia de su trabajo, yo me sentía emocionada y lo veía y lo admiraba en tantos sentidos y lo veía a él como mi héroe, que creo que también en parte fue por eso que me incliné por meterme a estudiar medicina, de una manera, ¿verdad? Y empecé a formalizar la idea gracias a él. ¿Y cómo es para ti la experiencia ya estudiando medicina? Porque creo que el concepto de integrar todos los distintos aspectos del ser humano se fue dando, tenías una muy buena base con tu mamá, Sí, sí, sí. ¿verdad? Pero, ¿qué fue lo que tú tuviste que pasar y vivir en carne propia para que te convenciera a hacer ese punto de inflexión, de alguna forma, hacia esa integralidad que hoy en día profesas? Sí, fueron muchas cosas y fue un proceso lento. Creo que cuando iba como en cuarto año de la carrera,
ya se empezaron a manifestar ciertas, ¿verdad?, cambios y cuestiones de salud que yo misma no quería tomar la pastilla, ¿verdad? O yo misma no quería seguir las instrucciones del médico. Te pongo un ejemplo, siempre digo que mi maestra número 1 en cuanto a condiciones de salud fue la rosácea, porque me obligaba a ir hacia adentro y ver por qué estaba comiendo mal otra vez, por qué estaba tan ansiosa, porque sentía como en momentos de mucha ansiedad empezaba a sentir el calor en la piel, por ejemplo, y tenía estos momentos de crisis y de exacerbaciones, ¿verdad? Y en esos momentos sentía como lo que más me llamaba era tengo que meditar o me tengo que separar de esto o algo estoy pensando y, ¿verdad?, y tengo que solucionar este tema. Como que dejaba que mi cuerpo fuera esta alarma para mí que me obligaba a ir hacia adentro y a buscar otras soluciones. Y muchas veces el tratamiento a nivel superficial o farmacológico no me ayudaba. Entonces, a lo largo del tiempo, me acuerdo re bien, ya en los últimos años de mi carrera, yo ya no podía pensar en ponerme el Metrogel y todo esto era a nivel superficial porque yo ya sentía que, por supuesto, funciona como curita y funciona un tiempo, pero yo ya sabía que era siempre esa alarma que te menciono sobre algo más profundo, ¿verdad? Me estaba dando información sobre algo más profundo que estaba pasando en mi vida o que tenía que voltear a cuidar mi salud otra vez porque me había salido de mi camino, ¿verdad? Cosas así que solo fue poco a poco que me sentí más atraída a una forma más natural de hacer medicina y educativa, porque también siempre sentí, le dije a mi mamá, ¿verdad?, empezando la carrera, siento que no voy a tener una clínica, como que no me veía tanto ¿verdad?, en la práctica convencional de la medicina, sino más en una parte más dinámico, educación. ¿Te gusta enseñar? Me gusta muchísimo. Y mira, tú lo cuentas como, bueno, que la rosácea fue una gran maestra y lo dices como que fuera normal que una persona vea su síntoma como la alarma que te dice quiero sanar, ¿verdad? Como que te está llamando la atención para que veas más profundo. Sí. Pero yo creo que por nuestra cultura reactiva, ¿no?, que tenemos hacia las enfermedades, y a veces también que decimos, no, pero la mente es poderosa y podemos convencerla de cualquier cosa. Muchas veces a muchas personas, y en momentos me incluyo, es como que tengo un síntoma y digo, no, esto lo puedo ver después o está en mi mente o no le pongo atención. ¿Cómo hacemos para realmente aprovechar nuestros síntomas para sanar temas más profundos? Porque creo que, pues, tal vez muchos se van a identificar conmigo. Muchas veces tenemos los síntomas y preferimos no verlos. Sí, yo creo que es cuando uno ya está cansado de experimentar lo mismo y sobre todo de darnos cuenta cómo no hay solo una cura para curar un aspecto, sino que todo al final resulta estar conectado. Entonces te pongo un ejemplo, pasé unos meses solo la alimentación, una alimentación súper limpia, y es porque no solo era la rosácea, sino otros temas, ¿verdad?, digestivos y las típicas condiciones hormonales que son tan comunes, ¿verdad?, quistes en el ovario y el acné, ¿verdad?, la mezcolancia de cosas que nos pasan a cierta edad. Yo también lo experimenté y estaba tan obsesionada con, ¿verdad?, con esta otra forma de sanar que probé todo, pero me daba cuenta como no solo es la comida, porque estoy comiendo re bien y me sigue pasando. Y después me daba cuenta, que volteé a ver a mi mente y no solo es mi mente, porque también no puedo abandonar mi comida. Entonces, poco a poco uno va encontrando que es una combinación de cosas lo que nos va sacando de... Y eso que tú dices, el síntoma en realidad hasta que llega a ser molesto lo queremos tratar, ¿verdad? Yo creo que tristemente así funcionamos los humanos. Hasta que algo nos duele, nos lastima, queremos ver la luz, hasta que algo sobre nuestro cuerpo nos está quitando la paz, ahí es cuando empezamos a amarlo y a verlo distinto, pero normalmente no lo hacemos antes, ¿verdad? Me llamó mucho la atención en tu libro que tú empiezas a hacer el descubrimiento con la comida y que hacías una dieta en donde, ahora se me fue el nombre, pero que tú pruebas comer distintas cosas y que si algo te inflama o te causa molestias en el estómago, puedes determinar que eres intolerante a un determinado alimento. Sí, la dieta de eliminación. Eliminación. Que es un tema bastante controversial,
¿verdad? Muchos especialistas pues no les gusta la idea de hacerse un test de intolerancias alimenticias porque nos podemos quitar muchísimos alimentos, o hacer la dieta es bien difícil porque hay que ser bien estricto e incorporar otra vez, ¿verdad?, el alimento, y estar bien presente con nuestro cuerpo, porque tenemos que estar pendiente a los síntomas cuando aparecen en esos 3 días donde volvemos a meter el alimento. Yo quise ponerlo en el libro porque primero lo pusimos de una manera muy flexible con una nutricionista con la que trabajo para no sentir que estamos, ¿verdad?, que es muy restringido el plan, porque existen unos muy restringidos. Quisimos poner las generalidades y quise ponerlo en el libro porque para mí sí fue importante ver cómo habían algunos alimentos muy sanos, pero que yo los consumía tanto, y al quitarlos, te pongo el ejemplo y lo pongo en el libro, del huevo, ¿verdad?, que es un alimento alto en densidad nutricional, o sea, ¿verdad?, es importante, lo tenemos que consumir. Pero para mi cuerpo, todos los días, tantos huevos, porque comía mucho huevo, me mantenía con la rosácea y con mis temas de inflamación sistémica. Cuando me quité el huevo, pasé 2 o 3 semanas, increíble cómo se me aclaró la piel. Wow. Sí, y por supuesto mi alimentación ahí era buena, ¿verdad? No comía mucho azúcar y ni nada de eso, sino era muy limpia. Y entonces me metí a hablar de esto en el libro porque el día de hoy yo sí ocasionalmente como huevo, porque les explico la diferencia entre, ¿verdad?, esos grados de inflamación, cómo tiene que ver con la dosis de lo que estamos consumiendo, pero sí me gusta que se metan en ese chip de limpieza interna y conocer su propio cuerpo, ¿verdad? Y mucho tiene que ver con la permeabilidad intestinal. Cuando sana, yo ya puedo consumir ese alimento que me encanta y mi cuerpo lo puede digerir y tolerar bien, ¿verdad? Por eso te digo, es un test controversial, pero sí nos puede dar mucha información sobre ese sentido de responsabilidad con lo que entra al cuerpo, con conocernos mejor, estar más en contacto con lo que sentimos. Es una buena herramienta y una buena práctica. Muy interesante. Y, ¿sabes? Me gustó mucho porque se ve que tu filosofía de vida, cuando presenta las distintas soluciones, es de tener compasión con una misma, amor propio, y que esa realmente es la base antes de utilizar cualquier otra herramienta, que no nos debemos de obsesionar, como muchas veces ha pasado. Cuando alguien te da una dieta, es cuando más pensamos en comida, es cuando más se nos antoja las cosas que nos dijeron que no podemos comer, y muchas veces se siente como una derrota porque no parece ser una solución sostenible a largo plazo. Entonces me interesa indagar mucho sobre tu filosofía en ese sentido, de amor propio, de empatía, de compasión, de hacer cualquiera de los procesos que tú recomiendas desde esa mirada. Aquí tengo una frase que me llamó la atención, que dice que mencionaste la frase: tus miedos empiezan, pero sobre todo terminan contigo, con tus creencias, con tus historias. ¿Qué significa eso para ti y cómo podemos empezar a aplicarlo a nuestra vida diaria? Pues significa que la realidad es como es, ¿verdad? Se me está vendiendo ahorita escenas y momentos de tu libro. La montaña es la montaña, ¿verdad? Pero de uno nace ese miedo o esa falta de miedo, solo pueden ir de ti, ¿verdad? Entonces lo mismo con la realidad, es lo que es, y nuestra percepción de la realidad solo puede venir de lo que nos estamos contando sobre ella, ¿verdad? Suena como, dije lo mismo, pero sí me entendiste, como... Como nuestro diálogo interno. Mi historia, sí, va a definir cómo yo me siento sobre la realidad. Entonces, para bien y para mal, ¿verdad? Entonces, todo puede venir solo de nosotros y terminar solo con nosotros, ¿verdad? Y tú dirías que cuando hablamos de síntomas, ¿no? A veces nuestro cuerpo nos habla fácilmente de algún síntoma, pero a veces creo que proyectamos la realidad que tenemos dentro, ¿no? Nuestros pensamientos, nuestras emociones. O sea, lo que sucede afuera es una manifestación de nuestra realidad interna. Entonces, eso es como lo veo. Está la realidad y está la realidad como nosotros lo percibimos según precisamente el diálogo interno. Sí. ¿Cómo podemos hacer para estar más conscientes
de los síntomas que suceden afuera, nuestras tendencias hacia ver la realidad de una forma específica y poder cambiar la creencia, poder cambiar la historia. Es como cambiarnos un chip. Sí. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Qué tips podrías darnos? Pues para mí es la herramienta que menciono en el libro, que se llama The Work. Hay muchas, ¿verdad? Formas de hacer esto. Para mí esa ha sido la herramienta. Y es prácticamente cuestionar lo que estoy pensando es verdad con absoluta certeza. Porque la respuesta va a ser no, ¿verdad? Y The Work nos enseña que la respuesta a veces es sí. Entonces está bien. Y cuando vamos indagando y seguimos el proceso, vemos como siempre fue no. En el libro describo un poco sobre la herramienta. Pero, ¿por qué? Porque no hay verdades absolutas. Hay solo lo que yo estoy viendo. Y lo que estoy viendo siempre puede cambiar de lente o puedo cambiar mi manera de verlo de ángulo, ¿verdad? Entonces, en tu caso, otra vez, vas caminando, ¿verdad? Subiendo esa recta final y ves un montón de cuerpos y pensás, me voy a morir, ¿verdad? Es verdad, es con absoluta certeza puedo saber que es verdad que en ese instante me voy a morir. Y la respuesta va a ser, no, aquí estoy respirando, ¿verdad? Ese es un caso extremo, pero sí te das cuenta cómo la mente sí nos lleva a eso, a que nos volvemos creyentes a algo que no está pasando en ese momento o que tiene otra manera de verse. Wow. Me encanta saber de esa herramienta y que definitivamente la podemos usar para hacer nuestro reality check. Bueno, y en tu práctica, ¿qué mitos o ideas equivocadas encuentras más a menudo en las mujeres sobre hormonas, digestión, estrés? Siento que hay muchísimas, más en esta era de tanta información online. Algo que perturba mucho a las mujeres y que me hacen la pregunta es el tema de, ¿puedo tomar café antes de hacer ejercicio por el cortisol y no estoy perdiendo peso por el cortisol? ¿Será que es el café que me tomo, como en ayunas o pre-workout? Lo cual es falso, ¿verdad? No todos los cuerpos viven la misma situación, no todas las edades de nuestro cuerpo de mujer funcionan igual a nivel de la fisiología, ¿verdad? Siento que hay muchísimo detrás de todas esas tendencias. También está esta idea del quick fix, ¿verdad? El programa perfecto de no sé cuántos días para sanar, ¿verdad? Y resulta que después no se sienten más sanas o no saben cómo mantener esa alimentación porque les suena imposible y quieren también vivir en el mundo. O el suplemento que le funcionó a mi amiga me va a funcionar a mí, y la realidad es que la medicina o la cura de alguien puede ser el veneno de alguien más. Y eso sí lo he visto bastante. Y que se lo recetan ellas solitas. ¿Verdad? La salud es como delicada en ese sentido y hay tanta información y tantas modas y tantas tendencias que sí veo cómo se repiten y se repiten en la actualidad, ¿verdad? Y si alguien quisiera comenzar este camino y poniendo en práctica pues la integralidad, ¿cuál sería tu receta ideal? O sea, ¿qué va primero? ¿Qué va después? ¿Será que hay ciertas verdades absolutas cuando se trata de sanar tu cuerpo, mente y emociones? ¿O todo es subjetivo? Cada mujer tiene un camino distinto. Yo pienso que es lo segundo. Cada mujer va a tener su propio camino de sanación y de entender qué es lo que a esa mujer su cuerpo le quiere decir y qué es ¿verdad? Cuál es esa profunda lección detrás de esa condición que está experimentando. Sí creo que la fórmula es, primero, la mente tiene que estar bien. ¿Verdad? Una de mis maestras espirituales, que es la creadora de esta herramienta, dice perfect thinking, healthy body, healthy thinking, perfect body. Si mi mente está bien, mi cuerpo está bien, porque yo cuento la historia de que mi cuerpo está bien, no importa cuál es la condición, ¿verdad? Entonces, puedo tener una condición en papel, con nombre y apellido, ¿verdad? Un médico me dijo, usted tiene tal y tal,
Pero si mi mente no lo quiere ver así o mi mente está sana y tú más que nadie conoces el poder que tiene la mente, uno vive otra realidad, ¿verdad? Entonces lo que importa es cómo nos sentimos, no todos los nombres y etiquetas de las enfermedades, sino qué queremos en realidad, qué queremos sentir y cómo queremos vivir nuestra vida. Entonces la mente es súper poderosa en cuanto a ese proceso de vivir en salud y de vivir bien y es lo que nos ayuda a ser disciplinadas con el cuerpo. Tener esa disciplina de cuidar la mente nos ayuda a cuidar el cuerpo, ¿verdad? Como que van de la mano. Y también el cuerpo, cuando está bien y está respondiendo adecuadamente, la mente quiere seguir haciendo lo que está haciendo. Entonces se vuelve como un ciclo virtuoso. Sí. Se retroalimentan, ¿verdad? Sí, yo creo que regresando a la pregunta, ¿cuál era la pregunta? Perdón. Sí, bueno, como mujeres deseamos sanar. De por dónde empezamos, ¿no? Si hay una... La fórmula, quería regresar a esto, perdón, se me fue. La fórmula está en el libro y hay cosas muy generales que cualquier mujer puede practicar. Entonces, en el libro hablo sobre comer en función de la salud celular, comer en función de nuestras mitocondrias. De esta manera siempre estamos de alguna manera teniendo un efecto positivo en nuestro sistema hormonal, ¿verdad? Nuestras hormonas se van a ver beneficiadas siempre que hagamos esto. Y es algo fácil de hacer ¿verdad? Y son estos conceptos generales de muchos colores en los platos, ¿verdad? No olvidarme de la grasa buena, no olvidarme de la proteína de calidad, aprender a bajarle a los carbohidratos malos, ¿verdad? Estos procesados, comida artificial, etc. Todo eso lo menciono. Saber darle espacios al cuerpo también es parte de esa fórmula. Ya hablamos de la mente, ¿verdad? Mantener una vida activa, dormir, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con vivir en armonía con la realidad tiene que ser parte de vivir en salud. Mira, yo he sido una persona que creo porque fui deportista muchos años y de alto rendimiento, y también porque mi mamá, médico y cirujano, y con una vocación muy grande de medicina, ella era de las personas que me decía, Andrea, te duele esto, el tecito de no sé qué. Te duele esto otro, te voy a ir a comprar al mercado algo de tomillo para la tos. O sea, a ella le encantaba usar medicina natural y también ella admiraba mucho la medicina tradicional china. Porque ella decía que los médicos chinos, o sea, su objetivo era que sus pacientes nunca se enfermaran, o sea, no llegaran a ellos. Era todo preventivo. Sí. Y el tema de mi mamá es salud preventiva. Entonces, creciendo, tuve la dicha de tener la educación de parte de mi mamá, que era, bueno, chicos, vengan a comer su vitamina A, porque que era la zanahoria, vengan a comer su vitamina C. Entonces, ella no eran platos de comida, sino eran nutrientes. Ella nos decía para qué servía cada cosa. Si tú quieres tener una buena visión, si quieres tener... Entonces, ya nos explicaba en cómo nos ayudaba. Qué lindo. Entonces... tuve la suerte de crecer con esa conciencia y también veía a mi mamá ejercitarse, ¿verdad? Entonces, para mí eso era algo muy natural y normal. Creo que casi nadie ¿verdad? Lo comparto, no con muchas personas. Tuviste la dicha. Tuve una gran dicha. Pero, por ejemplo, he tenido momentos de vida en donde me siento como perdida. No sé bien qué hacer con mi salud. Por ejemplo, siento que me alimento bien, pero digo, no sé qué comí, que de repente el estómago se me inflamó. Un ejemplo. Otro momento que también fue un question mark, así no sé qué está pasando, es cuando quedo embarazada y yo ya tengo que 37 años, es mi primer embarazo, y lo primero que me dice la obstetra es, no vaya a hacer ningún ejercicio que tenga impacto en sus rodillas, no puede ni correr, ni vaya a subir volcanes, todo lo que yo hacía. Y mi cuerpo estaba muy acostumbrado a eso. Entonces me quedé sin hacer ningún tipo de ejercicio por mucho tiempo. Di a luz y justo viene la pandemia. Y Arián, en mi vida yo me había visto un cuerpo que era normalmente de 125, 130 libras a lo sumo. Y de repente en el embarazo yo estaba a 172 porque seguía comiendo como atleta. Pero realmente no haciendo todo el ejercicio que debía de hacer. Y tenía una panza. Bueno, la cosa es de que para mí regresar otra vez a mi peso me costó
porque justo, ¿verdad? Pandemia, entonces no podíamos salir, estaba en un apartamento. Entonces yo recuerdo hacer 15 minutos de bicicleta y eso para mí era un triunfo porque sí di lactancia materna durante muchos años y sobre todo los primeros meses. Yo me levantaba 3 veces cada noche por la lactancia y durante el día estaba que no podía con mi vida. Los desvelos. Toda esa etapa es difícil. La cosa es que después salgo de pandemia y digo, ahora voy a empezar a hacer fasting. Y lo hice, ¿sabes? Y hacía de 18 horas, que comía creo que hasta las 8 de la noche y hasta las 2 de la tarde del otro día comía. Y lo que me empezó a suceder es que me acostumbré, ¿verdad? Después de los primeros dolores de cabeza de 2 semanas, me acostumbré, pero perdí muchísima masa muscular. O sea, me adelgacé y como no tenía esa energía durante la mañana, no hacía ejercicio. Decía, no voy a hacer ejercicio durante mi periodo de fasting. Entonces, poco a poco he ido descubriendo y, por ejemplo, escuché el podcast con una mujer que dice que los entrenamientos fueron hechos muy para hombres, pero que no se habla ni de mujeres ni de etapas de vida de las mujeres. Entonces, ella lo que decía es, nunca deberías de hacer ejercicio si estás en ayunas, porque entonces el cuerpo de una mujer se pone en alarma, como que estrés, y en lugar de estar quemando grasa y haciendo músculo, como que se pone a guardar las pocas calorías o depósitos que tiene por ahí. Eso fue lo que yo escuché. Entonces el tema es eso, que a pesar de que he tenido una conciencia mayor que en general, ¿verdad? Las personas, gracias a mi mamá, aún así yo me he sentido en momentos muy perdida de si el fasting sí o no me aplica. Sí. Y también ahora que me dicen, bueno, la perimenopausia, ¿verdad? Tengo 43 y cómo debería de ser el tema hormonal. Entonces te estoy diciendo todo este ejemplo porque alguien como yo u otra mujer que tiene otra serie de situaciones, ¿cómo hace para saber por dónde empezar? ¿Es por una consulta? ¿Con quién? ¿Con una nutricionista? ¿Con alguien que te vea el tema hormonal? ¿Con alguien contigo? ¿Me entiendes? ¿Cómo hacemos como para encontrar un camino que a cada una nos surta efecto? Sí, tiene que ser una consulta. Como te decía, cada cuerpo está viviendo una situación diferente. Me mandaron ese podcast que estás hablando, el que estás mencionando. Muchas mujeres les hizo mucho ruido eso y como saben que yo recomiendo el ayuno, yo recomiendo ayuno de ventana corta en el cuerpo de la mujer si están cerca, ¿verdad? De 35 para arriba, ¿verdad? En esta etapa donde tú empezaste a experimentar cambios y que uno empieza a experimentar cambios porque es cuando mejor le va al cuerpo de la mujer. Ese tema de hacer ejercicio mientras ayuno, hay cuerpos y también me han mandado videos de lo contrario, te digo, porque para que veas este mundo de información que anda regado por ahí. Es como, tengo 46 años, te voy a decir mis secretos, ¿verdad? Hago ejercicio en ayunas, hago ayuno de no sé cuánto, tomo mi café en ayunas. O sea, lo que le funciona a cada cuerpo va a ser diferente. ¿Por qué? Porque hay otros factores jugando un papel. El estrés, si duerme o no duerme, cuánto cafeína, de qué estamos hablando, de qué tipo de gym estamos hablando. Todo está teniendo ahí como su pincelazo, ¿sabes? O su partecita. Entonces, jugando una partecita. Entonces, no es así de sencillo de solo no hagas esto y hace esto. Y esto siempre ha existido en la nutrición y en la medicina. Nunca los doctores se ponen de acuerdo, nunca los nutricionistas se ponen de acuerdo. Verá que leche de almendra, ¿verdad? Siempre existe como el pro y el con de las dos cosas y nos deja confundidos. Entonces, tiene que ser una consulta en tus casos específicos, digamos, si es algo relacionado a la edad, sí hay ciertos lineamientos y cosas que le funcionan a todos los cuerpos, como te digo, el ayuno de ventana corta. Tú pruebas si te va mejor haciendo gym en ayuno o sin, ¿verdad? Hay gente que solo no tolera, no le gusta y les da muchísima hambre y incontrolable, tienen que ir a comer lo que se encuentren, no les funciona. El ayuno se tiene que sentir cómodo y se tiene que alinear a tu estilo de vida. No se puede sentir como algo complicado de hacer, ¿verdad? A tus horarios de ejercicio, a tus horarios donde sentís que no te da mucha hambre. Por ejemplo, que hay mujeres que pueden perfectamente bien no desayunar y tener 2 comidas en el día, y eso ya se ha visto, ese fisiológicamente está bien, ¿verdad? El tema de los 3 platos y todo, hasta eso se ha estudiado,
¿verdad? Y es el ser humano y la medicina todo el tiempo está en constante cambio y se actualiza y entonces es un tema complejo, pero sí creo que escuchar tu médico interno, porque uno siempre intuye si lo que uno está haciendo está bien o mal, ¿verdad? Tenemos esa sabiduría, creo yo, pues porque no somos cuerpos al final, ¿verdad? Siempre tenemos esa otra voz, ¿verdad? Y saber escucharla. Y lo otro es, me voy con una persona con la que me siento cómoda y está abordando todas estas áreas. Actualmente no estoy dando consultas como lo hacía antes cuando estaba en Ecuador, que tenía mi portal de citas, etcétera. Me era bien organizado todo. Estoy un poco lenta ahorita en eso, pero sí sé de muy buenos especialistas que puedo recomendar y si quieres puedo recomendarlos después de esta conversación y alinear esto a la conversación, porque sí existe gente muy responsable con la salud que entiende que cada cuerpo es un mundo y que cada cuerpo necesita hacer diferentes cosas para regresar a ese balance metabólico, ¿verdad? O a revertir lo que estás atravesando. Lo que mencionaste del posparto es completamente normal. Yo sí me identifico contigo. Yo aumenté el doble de lo que es normal aumentar de peso con mi primer bebé. Y sí uno se descontrola por completo, ¿verdad? Y sí siento que también es darle la bienvenida a esos cambios que siempre nos están enseñando algo. Seguramente aprendiste mucho sobre tu imagen corporal, ¿verdad? Y hacer la paz con esas libras de más. Sí. Es como que cuando Y estás en te esas ni te forzó das a tanta cuenta pensar en hasta tu que... salud. Ajá, te forzó Sí. a pensar un poco más en tu salud. Entonces al final fue algo bueno, ¿verdad? Mira, a mí me gusta, cuando estaba viajando por la India, que estuve mucho tiempo, me decían, mira, aquí según la medicina ayurveda, Sí, vi, ajá. decían que tú deberías de comer solo lo que te cabe cuando pones ambas manos juntas, Qué poderoso. 3 veces al día, después de que haya salido el sol, la primera en la mañana, y antes de que se esconda el sol. Entonces es así como que un lineamiento muy generalizado, pero me parece lindo y un poquito en línea lo que tú dices, que todos tenemos un médico interno, ¿no? Y la intuición, pero muchas veces o nos han enseñado a no confiar realmente en nuestra intuición o sentirnos que alguien más tiene las respuestas. Y eso es algo que me encanta, como tú empoderas a las mujeres a conocerse, a saber que existe ese médico interno o doctora interna para saber por dónde tendría que ir. Me encanta que hayas hablado de eso, solo voy a agregar esto porque también el concepto de menos es más para el cuerpo, es tan poderoso. Cuando se estudian estas zonas azules, hay un grupo en Japón, los Okinawans, que dicen nunca dejes de comer porque ya estás lleno. O sea, uno tiene que dejar de comer después de su pequeño plato, no importa si estás lleno o no, es como no, que no sea esa la razón por la cual vas a dejar de comer, porque ya te llenaste y te das cuenta que es lo contrario a lo que hace la gente. Es como hasta que estoy totalmente lleno yo dejo de comer, y el cuerpo de verdad no necesita demasiado. Eso también lo explico en el libro, como cada vez que comemos hay más estrés oxidativo, el cuerpo hace un esfuerzo, ¿verdad? Y por eso es que esta medicina tradicional es más, menos es más, pero de calidad, ¿verdad? Y de darse espacios y es ancestral el ayuno y todo lo que trae, menos calorías. Ya. Y también las combinaciones de alimentos, ¿no? Porque hay ciertas combinaciones que hacen que nuestra digestión vaya más lento y entonces nos sentimos con esa sensación de llenura por más tiempo. Exactamente. Cuando lo combinas bien, tal vez no la tienes por mucho tiempo y dices, bueno, entonces no me llené y tengo que comer más. Exactamente. Una amiga me estaba contando, hace poco me dice, fui a la San Martín y me compré que por cierto soy fan de la San Martín, no estoy diciendo que no hay que ir, ¿verdad? O sea, pero me compré esta caja de las lenguas, las largas, se llaman lenguas. Como unas champurradas con azúcar largas. Y me la acabé, o sea, una bolsa, o no me acuerdo. Y a la hora me moría de hambre. Pero te das cuenta cómo es exactamente lo que tú estás diciendo.
¿Qué tipo de alimento está entrando al cuerpo? Eso va a definir cuánto tiempo yo paso sin necesidad de comer, cómo está mi estado de ánimo, cómo está mi energía, etcétera. Diferente comer, ¿verdad? Un pedazo de proteína de calidad con un poquito de fibra y verduras a una tostada con jalea que no me está aportando nada. Y me va a dar ese boost, ¿verdad? Se va a elevar mi nivel de glucosa en sangre y después la caída me hace sentir necesito más azúcar, necesito algo, me falta energía, etcétera. ¿Verdad? Es tan relativo y tan importante pensar en la calidad versus la cantidad y si estoy llena o no y si como mis 3 comidas o no. ¿Verdad? Es la calidad de comida y también escucharse a uno. Sí. El ambiente creo que tiene muchísimo que ver con nuestra salud integral. Y bueno, estudios que yo había leído muchos años atrás, no sé cómo están hoy en día en Guatemala, pero imagino que no mejor. Es que decía que Guatemala es el 10º país más obeso del mundo y que la segunda causa de muerte es la diabetes. Y bueno, aquí no tenemos muchos espacios, bueno, banquetas, ¿no? Para caminar, transporte público, pasamos muchísimo tiempo sedentarios, en el carro, en la oficina. Y pues la comida que tienes de forma inmediata, conveniente, barata, son harinas refinadas, es azúcar. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos para, en un ambiente así, ir en contracorriente? Porque eso presupone un esfuerzo inmenso. Estar saludable viviendo, por ejemplo, en una ciudad como la de Guatemala. Es por medio de la educación, porque uno no sabe, ¿verdad?, qué consumir. Y sí, siento que en países del tercer mundo es muy complicado, porque es lo que hay en la tiendita de la esquina, ¿verdad? Y es lo que está ahí para nosotros, ¿verdad? Y la cultura, que el tamalito, y en Ecuador era full carbohidratos, y porque así era la comida tradicional. Entonces, tiene que ser por medio de la educación y la medicina preventiva. Esa es la idea de educar en salud. Y que ahí sí que cada quien va a empezar a buscar su sanación conforme lo vaya necesitando. No se pueden hacer tampoco, ¿verdad? Milagros ahí. Sí, y reconocer que mientras más consumimos ese tipo de alimentos, más ganas nos dan de ese tipo de alimentos, ¿no? Como el azúcar o estos picos de insulina, ¿no? Que suben y después tienen ese bajón, que todo eso, pues de alguna forma nos vuelve adictos a ese tipo de comida, porque no se nos antoja comer un delicioso aguacate, por ejemplo. No se nos, ¿verdad? Pero Queremos creo que ha mejorado. ¿No sientes que con el tiempo ahorita ya la gente está mucho más abierta, ya no quieren tener una enfermedad, ya no quieren, ¿verdad? Evitan un cáncer, evitan. Y ahorita hay tanta información que también ese es el lado bueno de por qué hay tanta información. Lo positivo es la gente está más despierta en cuanto a la salud, tal vez, más que antes, tal vez. Que sí sé que antes era como la abuelita te servía la Coca-Cola y necesita su Coca-Cola. No se le baje el azúcar. Te duele la cabeza Coca-Cola, ¿verdad? Ese tipo de cosas antes eran muy comunes. Ahora creo que ya no es tan así. Hay mucha información y la gente ya no quiere el mismo, ¿verdad? No quieren depender de fármacos, ya no quieren sufrir en hospitales. Como que hay más conciencia, creo yo, sobre la salud. Yo sí quiero creer eso, no sé si soy optimista, pero creo que sí ha cambiado un poco. Sí, creo que quienes tienen acceso, ¿no?, a información, tienes toda la razón, a salud, a pensar en lo preventivo, creo que ahí en ese círculo pequeño hay definitivamente más conciencia. En general, la población... Que no debería ser así, lo triste, ¿verdad? No sé cómo está, pero qué bueno que hay personas como tú que hacen que haya más conciencia y más salud. Debería estar haciendo más por estos otros grupos y posiblemente en un futuro pues vaya a hacerlo, porque sí es importante. Sí. Pero bueno, me gustaría mucho hablar ahora de tu libro, más de Desatando a Venus. Ok. ¿Y cómo surgió este libro? O sea, ¿qué te llevó a escribirlo? ¿Dónde encontraste la inspiración para tomar la decisión? Voy a escribir este libro. Creo que vino de las consultas que daba. Por 5 años estuve en Ecuador haciendo consultas online y de lo que más me agradecían es lo que vas a encontrar en el libro, ¿verdad? Que esas prácticas sencillas
que son, ¿verdad? Son fáciles de hacer, son medicina práctica, son cosas que no nos deberían de costar mucho trabajo hacer, no son dietas extremas, ¿verdad? Son conceptos básicos y que me agradecían. Me decían, qué increíble que tan sencillo, solo dejé de comprar tales galletas, dejé de hacer tal cosa y mi cuerpo cambió radicalmente o mi salud cambió radicalmente cuando me relajé, cuando empecé a trabajar mi mente, cuando busqué ayuda terapéutica, por ejemplo. Entonces dije, tengo que juntar todas estas partes, ¿verdad? Y hacerlo de una manera, pues, muy fácil de entender y para cualquier mujer a cualquier edad, que ese fue como el foco, como qué es lo que generalmente va a ayudar a cualquier mujer a cualquier edad en Guatemala. Sí pensé en Guatemala específicamente. La verdad que vino así la idea, o sea, estaba corriendo un día y solo pensé, voy a juntar todo esto en un libro, va a ser un libro bien práctico y, ¿verdad? Al grano. Sobre las cosas que funcionan y que para dejar de enredarnos tanto, porque siento que las mujeres sí llegaban un poco enredadas conmigo y todo es mucho más sencillo. La verdad es simple, como dice el dicho. Todo es mucho más sencillo porque a veces se enfocan en algo muy estricto, pero no se dan cuenta que están haciendo miles de otras cosas que no les ayudan a vivir en salud o no las ayudan a vivir en salud. Y no han querido voltear a ver lo más fácil de cambiar o lo más básico que pueden cambiar. Pues me encanta porque yo creo que en ese libro ahí tienes tu receta con ejemplos prácticos, ¿verdad? Sí. De cómo podemos todas las mujeres tener más salud sin importar la edad o la condición actual. Sí. ¿Y dónde podemos encontrar ese libro? El libro está en Sofos. Y en línea también, digital para mujeres que nos escucharán de otros lugares. Tengo que volver a ponerlo digital. Ok. Eso está pendiente. Y bueno, Ariane, yo te conocí hace, 2 meses y medio en un evento de autores, ¿no? El de 30 libros de Anita Aldana. Y nos conocimos, estuvimos en un panel juntas. Luego, 2 meses después, te invito a que vengas a compartir toda tu trayectoria, todo tu propósito a este podcast y me dices, mira, ya escribí un libro. Es que en el evento de Anita pensé y, ¿sabes? Sentí y yo dije, ¿cómo es posible que desde la última vez que te vi ahora ya escribiste un nuevo libro? Así que quiero que me cuentes todo al respecto. Qué emocionante. Esta es la parte más emocionante. Te puedo decir que estoy muy feliz con este nuevo libro. Justamente fue así, muy fluido, sin mucho esfuerzo. Ya estaba la idea porque quería que fuera algo para mis hijos, algo familiar. Lo íbamos a hacer con mi esposo. Mi esposo tiene participación en el libro. Y después de la feria de 30 libros, algunas mujeres me dijeron, yo todavía no he leído tu libro, lo voy a conseguir, pero solo te quería decir, pues gracias, porque a raíz de la muerte de tu papá, te empecé a seguir por lo que publicabas sobre la muerte. Y entonces para mí, y no fue la única mujer, fueron varias. Entonces ahí me di cuenta como qué importante es este tema y que poco se habla, y tenía muchos miedos de si lo debería de seguir hablando o no, y por eso me callé por un buen tiempo con el tema, porque hablaba mucho de eso en redes y lo dejé de hacer porque uno tiene todas estas creencias, ¿verdad? De, no, pero tú no haces eso, tú no te dedicas a eso, y era ahí, no, era él. Y me di cuenta que de verdad tengo muchas ganas de compartir cosas que creo que pueden ayudar a otras personas en duelo. Como que tengo ese llamadito. Ganas dije, pero es como un llamado de esto te pasó por algo, compartilo porque puede ser lindo para otras personas. Y lo que me pasó fue, esta es la historia detrás de la historia, ¿verdad? De la historia del libro. Es, en resumen, porque no quiero que sea, ¿verdad? Que sea spoiling, ¿verdad? No quiero hablar mucho, pero en resumen, mi papá se muere y yo le pido que me hable de alguna manera y me da lo que le pido, ¿verdad? Y la manera en la que sucede es fuera de este mundo. O sea, todavía me da escalofríos. Y ya me los diste a mí también. Sí. Sí, y pasé todo el tiempo escribiendo el libro con esa sensación de que es increíble lo que pasó y las otras cosas que pasaron.
Hay una acumulación ahí de situaciones y eventos que no tienen una explicación y que son puro amor, ¿verdad? Entonces, en ese momento yo compartí la historia y le puse, fue como un momento Interstellar. ¿Has visto la película? ¿Verdad? Él está con ella desde otra dimensión, ¿verdad? El papá con su hija. Y entonces, un día preguntando, porque soy activa en las redes y me gusta platicar con la gente, ¿a alguien le ha pasado esto? Cuéntenme su historia Interstellar. Y no te imaginas las historias de la gente y cómo es de común. Wow. Sí. Entonces, por eso se hizo rápido el libro, porque al final es una acumulación de historias, y tanto mías como de las personas. Y pues son momentos donde nos sentimos acompañados y no podemos definir bien qué es lo que está del otro lado de la conversación, porque alguien podrá decir, pero es Dios, ¿verdad? Y te está diciendo que todo está bien, que todo tenía que ser así. Y alguien más, no, es el alma, ¿verdad? Porque fue algo muy exacto y fue algo muy él, ¿verdad? Y no importa el detalle, lo que importa es que estamos acompañados y que nos están mandando estos abrazos amorosos de otra dimensión, o estos susurros amorosos que nos sostienen en tanto dolor. Y hablamos del miedo antes, y ahora estamos hablando de la muerte. Y creo que a la gran mayoría de nosotros nos da miedo transicionar a la muerte. Tú estuviste muy cerca de la muerte. Sí. Y yo creo que al final se va el miedo, así como lo describiste cuando ya dejaste de pensar tanto y ya solo eras tú en el momento y tú en la montaña, ya no existía nada más. Y creo que eso pasa eventualmente, ¿verdad? Entendemos que solo no podemos pelearla. Es como, ya no hay miedos ahí, cuando estamos totalmente en la realidad y en conexión con lo que somos. No existe ese miedo. O sea, tú podrías decir que tú no tienes miedo a la muerte. No, yo sí tengo miedo de experimentar muertes de personas cercanas a mí. Sí me quedó un miedo de que hay una persona en tu vida y de repente no está. Por como fue lo de mi papá, fue un asesinato. Y lo de mi abuelo también, y mi tía. Y hemos tenido muchos momentos así en mi familia. Y es como que hoy estoy hablando contigo y no tengo ni idea de dónde estoy en la tarde y si voy a estar en un funeral, ¿verdad? Es como me dejó esa sensación de que... Cualquier cosa puede pasar. Sí. Eso es lo que tengo miedo. Pero en realidad sé que no tengo que tener miedo. Como que en mi mente humana el ego tiene miedo, pero creo que en lo profundo sí entiendo que no hay que tener miedo por todo lo que ha pasado y todo lo que he visto sobre la muerte y lo que no es la muerte, ¿verdad? Que en realidad no es una muerte, es una transición. Y hay algo más. Y que ese amor nunca muere, siempre se queda con uno, y de alguna manera hay presencia de ese amor. ¿Qué le dirías a todas las mujeres que nos escuchan hoy, que han pasado por un proceso de duelo, para que, no sé, ese proceso pueda ser más llevadero, o tengan la esperanza que es temporal? Al final no tengo mucha experiencia cercana de nadie de mi familia ¿De verdad? que haya fallecido. Wow. Pero muchas cosas. La primera es el dolor, hay que sentirlo. Porque cuando uno trata de no sentirlo, se hace más grande, se hace peor, la mente se pone loca. Hay que de verdad sentir ese dolor y darnos el permiso de estar en lo más bajo. O sea, de verdad sentirlo. Y llorar. Y cuando uno llora, uno se va dando cuenta que uno llora de amor. Entonces, como que se va transformando, ¿sabes? Eventualmente uno para de llorar. Uno cree que no va a parar, pero eventualmente hay algo amoroso que es como, bueno, ya, ¿verdad? Y de ahí vuelve a aparecer y es totalmente normal. Es un proceso que no es lineal, no es, es el de cada quien, va a tomar el tiempo que le tome a cada quien. No termina nunca, porque eventualmente, ¿verdad?, regresan historias y memorias, pero sí te puedo decir que se alivia, ese dolor cambia en su intensidad y deja de ser algo negativo cuando aprendemos a cuestionar
la mente y lo que estamos pensando sobre el dolor, ¿verdad? Porque al final lo que nos duele más es la creencia que estamos teniendo sobre la muerte y sobre el hecho que la persona no está y lo que eso significa, y, ¿verdad? Pero en realidad el dolor como del momento ¿verdad? de trascender es puro amor. Y para alguien que acompaña, pues en mi caso, mi suegro falleció hace un poco menos de 2 años, pero yo acompañé el proceso y a mi esposo y a mi suegra, porque además era una persona tan especial, tan bondadosa y sabes, es como que ellos estuvieron casados por 43 Ay. años y hoy en día pues hablamos de él. Mi hija lo conoció pues 3 años y medio, pero ella se recuerda tanto de él. Ella ve al cielo todos los días y si ve una estrella, dice, este es Tito. Y papá, ¿cómo te sientes de que se haya muerto Tito? Y ella habla como muy abiertamente de Los la niños muerte son especiales. y le pregunta Sí. y lo repite y a veces como el impulso es, ya no sigamos hablando de eso. Y ella como que en su sabiduría de niña, de esto no tiene nada de malo, algo así, lo trae siempre como a colación y lo quiere poner sobre la mesa y le pregunta a su tita, ¿y cómo te sientes? Pero aquí está Tito, pero lo extraño, me enseñas un video de él. ¿Sabes? Ella como que nos recuerda todo el tiempo. Me encanta que estés hablando de esto, porque justamente está en el libro el tema de enséñame un video, porque mis hijos me han pedido videos de mi papá. Y todo lo que estás diciendo es así. Uno no sabe hasta qué punto hablo, ¿verdad? ¿Qué tanto digo? Uno no tiene las respuestas, entonces uno evita conversaciones porque uno tiene miedo de que no sabe qué decir. Hay que hablarlo. Yo sí lo he hablado bastante con mis hijos, mi hermana con sus hijos. La muerte es un tema muy presente en nuestra casa, la verdad. En las noches quieren hablar del tema, quieren hablar del cuerpo, quieren hablar de cuando el cuerpo ya no está, cuando está bajo tierra, quieren hablar de esas cosas. Y hay que hablar todo lo que se puede hablar, porque si uno no lo habla, ahí es donde empiezan esos miedos y ese dolor, ¿verdad? Y al final es lo más natural del mundo. No hay quien se va a salvar de este dolor o de irse. Todos nos vamos a ir. Entonces hay que hablarlo. Creo que hay que hablarlo y hay que decir, no sé, mi amor, de verdad, no tengo esa respuesta, pero esto es lo que yo hasta les he dicho a mis hijos. Ustedes saben que hay gente que le pasa este tipo de cosas. Les voy a contar lo que me pasó, no sé qué. Y les cuento una historia. Y después les cuento la famosa de la pluma, que es la que menciona en el libro. Y se quedan con esa idea de sí, hay algo más, ¿verdad? Y siempre hay que hablar todo lo que se pueda sobre la muerte, creo yo. Me encanta, gracias por Sí. eso que me dices, porque definitivamente voy a querer propiciar más esa conversación. A veces mi suegra me dice, yo tal vez ya no voy a decir esto porque ya me voy a poner a llorar. Y tal vez ahora mi acompañamiento va a ser, sigamos hablando y está bien llorar. Y aquí estoy, ¿verdad? Como sostener ese momento. Hay que sentirlo y que ellos lo sientan también. Ay, Ariane, ¿y cómo se llama el libro? ¿En dónde se puede encontrar? No sé si ya está hasta en Sofos también en 2 meses, pero Imagínate. ¿en cuánto tiempo va a estar? No. Va a estar en unos meses. Se llama Momentos Interestelares y Consejos para Navegar el Duelo. Okay. Entonces mi mamá me dice, el título está muy largo. Y yo le digo, solo para los que no hacen the work, mamá, porque ella también hace la herramienta que te digo de cuestionar la mente. Y la verdad es que sí, o sea, no hay reglas, así se llama, porque eso es lo que es. Es una combinación de consejos y de historias. Entonces, eso quise que se llamara, un poco largo el título, pero así se llama. Ay, pues te agradezco porque cada punto de inflexión en tu vida y cada transformación que has tenido lo pones al servicio también de todos nosotros, de todas nosotras. Y estoy emocionada para cuando ya salga el libro, de poder leerlo, de poder compartirlo. No sé si antes pasa rapidísimo el tiempo. ¿Le quieres contar a todas las mujeres que nos escuchan hoy, las que todavía tal vez no te siguen o no habían escuchado tu historia, cómo pueden seguir sabiendo de ti, aprendiendo de ti? ¿Cómo me encuentran? ¿Sí? Pues la verdad es que solo estoy en Instagram, en redes, y es arian.mesa. Okay. Ese es mi usuario. Y así es como, pues, me encuentran. Desatando a Venus. Desatando a Venus. Tu libro está en Sofos y pronto digital, tal vez.
Y el nuevo libro, pues ya cuando tengamos las noticias que salió, también lo vamos a publicar. Me manda la información, por favor, para quien nos Yo te escuchó mando hoy, uno. que desea saber más del Gracias. tema del duelo y cómo navegarlo, pues te puede encontrar. Gracias, Andrea. Gracias a ti por el espacio. Te agradezco mucho. Ariane, y para terminar, en una palabra, te voy a hacer 5 preguntas. Y la primera es, una palabra que defina tu filosofía de vida. Te iba a decir apasionada, pero creo que lo que más resuena es intensa, porque puede ser para bien o para mal, pero es todo, ¿sabes? Con intensidad. Muy bien. Hay que migrar un poco a que sea lo positivo. Un hábito de salud que nunca negocias. Pues la verdad es que el ejercicio sí lo negocio y sí me cuesta un poco. Tal vez con lo que soy más consistente es con la fórmula que escribo en el libro de la alimentación, de pensar en modo keto. Eso sí lo hago todo el tiempo. Okay. No puedo fallar con eso. Súper. El libro que más te ha marcado, aparte de los tuyos. Okay. El primer libro que creo que más desencadenó esa sed por espiritualidad, digamos, o que me quiso acercar más a la espiritualidad fue El poder de la hora de Eckhart Tolle. ¿Verdad? Es clásico, excelente pero libro. es que sí abre los ojos ante mucho. Increíble. Sí. Lo que tú decías, algo tan simple, pero que hace toda la diferencia. Toda la diferencia. Un mito sobre la salud femenina que siempre quieras desmentir. El quick fix del que hablamos, de una dieta lo cura todo, ¿verdad? Quiero hacerlo en la menor cantidad de tiempo posible y estar nítida, ¿verdad? Hay que tomarse el tiempo y el proceso de cada quien va a ser diferente. Y una frase que recuerdas cuando las cosas se ponen complicadas. Algo que me digo cuando las cosas se ponen complicadas es la voluntad de Dios es la mía. No importa qué se presenta, si eso quiere la vida para mí, yo también lo quiero. Era como solo decidir no pelearlo. Ariane, yo te agradezco muchísimo por abrir tu corazón, por cada cápsula de conocimiento que nos compartiste hoy y sobre todo por la humanidad y la sensibilidad con la que lo has hecho. Estoy segura Gracias, que va a impactar Andrea. a muchas mujeres. Te agradezco mucho, gracias. Y te invito a que nos acompañes en el próximo episodio de Mujeres que Mueven Montañas.